Buen día. En el video anterior vimos el concepto de corpus lingüístico y te mostré algunas herramientas en línea como Google y Lingui para poder hacer búsquedas de términos mediante este tipo de herramientas. Hoy vamos a ver un corpus en línea muy importante para la lengua española, el cual puedes usar para, al momento de estar traduciendo algún documento y tienes varios equivalentes de traducción, poder elegir cuál es el más idóneo para el tipo de texto que estés traduciendo. Y el corpus que te voy a mostrar hoy es el corpus CREA. El corpus CREA es una herramienta creada por la Real Academia Española, la cual permite hacer consultas léxicas a través de este tipo de herramientas. Recordando, un corpus lingüístico es una compilación de textos obtenidos de muestras reales, es decir, de texto creado por escritores nativos de la lengua o de la lengua que estamos trabajando. Y además, te puede obtener de la transcripción de audio. Entonces, el corpus CREA es esta herramienta que básicamente es un corpus de referencia porque trata de describir todo el universo que abarcan los hablantes de la lengua española. Es decir, contiene textos de diferentes tipos, provenientes por ejemplo de libros, de revistas, también evidencia oral, de diferentes países de habla hispana, entre ellos pues España, México, Puerto Rico, Colombia, etc. Y además lo que tiene de interesante es que contiene textos de diferentes áreas temáticas de la ciencia como la biología y otras áreas de humanidades como la mitología, la psicología, entre otras áreas. Esta herramienta nos va a servir para hacer búsquedas de forma ya sea general o de modo específico, eligiendo el tipo de texto que queremos investigar, el lugar de origen de esos textos o el área que corresponda que estemos estudiando. Vamos a hacer una pequeña búsqueda para mostrar cómo se usa la herramienta de manera breve. ¿Para qué nos sirve el corpus CREA? Igual como vimos en el video pasado, Ludel y Nikito, dos investigadores de la lingüística de corpus, mencionan que un corpus sirve para tres cosas. Como un banco de ejemplos, esto nos sirve para, investigamos un término, podemos ver a través de líneas de concordancia, es decir, oraciones donde se usa la palabra, para que veamos cómo se emplea dentro de un contexto dado. La segunda función que tiene es que nos permite conocer la frecuencia de cómo se usa ese término, indicándonos mientras más frecuencia tiene, que ese término se usa más en cierto ámbito. Y por último nos muestra información extralingüística. Ahorita vamos a ver ya más detalladamente esa parte. Vamos a recordar el ejemplo que estábamos trabajando. Este es el ejemplo. Como en el video pasado, vamos a enfocarnos en el término Liberty Seat. Ahora para comprobar los equivalentes que encontramos en el video pasado y definir cuál de ellos es el más apropiado. Recordando, este ejemplo proviene de un artículo médico en inglés, por lo tanto, al ser un texto de este tipo, se espera que en la traducción los términos traducidos sean del mismo nivel de registro para el público meta, es decir, médicos de habla hispana, ya sea de México o de España. Vamos a comprobar los equivalentes que utilizamos para traducir el término liver disease. Los más comunes vamos a manejar dos: enfermedad hepática y enfermedad del hígado. Pasemos primero con enfermedad del hígado. En esta ventanita es donde podemos escribir el término que vamos a investigar en el corpus CREA. Habiendo escrito el término en la ventana de consulta, vamos a oprimir el botón buscar. Inmediatamente aparece esta pantalla en la cual nos indica datos de la consulta, que nos menciona aquí que la enfermedad de hígado aparece en 7 casos, en 7 documentos. Esto quiere decir, el 7 es la frecuencia, es la cantidad de veces que el término enfermedad del hígado aparece dentro del corpus CREA. Y después hablamos de dispersión, es decir, en cuántos documentos aparece el término, en cuántos textos dentro del corpus. Y nos dice que 7, es decir, el término enfermedad del hígado aparece 7 veces en todo el corpus dentro de 7 documentos, es decir, 1 por documento. Pero a la hora de frecuencia nos referimos a este número que es de los casos, la cantidad de veces que aparece el término
dentro del código. Si queremos ver en qué tipo de documentos aparece, vamos a oprimir en la opción ver estadística, o si queremos ver ya los ejemplos de cómo se usa, oprimiríamos en obtención de ejemplos. Vamos a ver primero la parte de la estadística. La sección de estadística nos muestra tres datos básicos. ¿En qué año se utiliza más este término? ¿Dónde se emplea? Y en qué áreas del conocimiento se utiliza. En el caso de enfermedad del hígado, nos muestra que este término se utilizó desde los años 70, 80 y 90. Pero aquí es significativo. Se utiliza más en España, un 57.14% en 4 de los casos, y primordialmente en el área de la salud, un 57%. Nos muestra que este término entonces de enfermedad del hígado se usa más en España y en el área de la salud. No obstante, hay que tomar en cuenta la cantidad de frecuencia que tiene, que es muy mínima, son solamente 7 casos. Entonces, pasemos al otro caso. Antes de pasar a la otra sección donde se van a mostrar los ejemplos de cómo se usa el término, busquemos ahora enfermedad hepática. Para hacerlo, en la parte de abajo oprimamos donde dice crea, en nueva consulta, y nos va a regresar a la página de inicio. Ahora sí, busquemos enfermedad hepática. Oprimimos buscar, y ahí va a aparecer que el término enfermedad hepática tiene una cantidad mayor de frecuencia, en este caso en 36 casos, en 26 documentos. Aquí es diferente al caso anterior de enfermedad del hígado, que aparecía en 7 casos, en 7 documentos, es decir, 1 y 1. Aquí la frecuencia es mayor que la cantidad de documentos. Esto nos muestra que se usa en mayor cantidad de documentos y una mayor cantidad de veces. Vamos a ver la estadística. ¿Por qué? Es importante saber que aun cuando aparezca una frecuencia mayor entre un término y otro, hay que cerciorarnos de que ese término, aun cuando la frecuencia es mayor, pudiera emplearse en un área del conocimiento o en un tipo de registro distinto al que realmente necesitamos. Entonces, si estamos traduciendo un artículo médico, lo importante es que el término esté usado en textos de ciencias de la salud, que se utilice en un tiempo reciente, en una época reciente, si el artículo es reciente, y que claro, se use en el lugar al cual estamos traduciendo el documento. Entonces, ahora sí buscaríamos, veamos la estadística. Y veamos cómo el término es más reciente porque contiene frecuencias del 2002 en 9 casos. Es más reciente que lo que era, tenemos del 95, ahora la más reciente. Se usa claro en España, el 55% de los casos, en Venezuela, Argentina y aparece México. En la pasada no aparecía México. ¿Vale? Este es un dato más alentador que el pasado. ¿Y dónde se emplea? En ciencias, en textos de la salud, el 75% de los casos, superior al 50% que tenía enfermedad del hígado. Y en otras tareas como ciencias sociales, política, etc. Ahí nos pudiéramos quedar eligiendo enfermedad hepática sobre enfermedad del hígado. Pero pudiera pasar que la frecuencia no correspondiera al área temática. ¿Vale? Nada más por seleccionarnos, vamos a entrar ahora sí a la sección de obtención de ejemplos. Oprimiendo recuperar. Y ahora sí, entramos en la sección de obtención de ejemplos, donde vamos a ver la concordancia. Quizás tuve que haber mostrado esta parte primero, pero quise mostrarte la importancia que tiene el ver la información extralingüística que nos puede proveer un corpus como el corpus CREA, ya que antes de ver los ejemplos de cómo se usa el término, te diste cuenta de que un corpus te puede dar información sobre el tiempo en que esté publicado los textos que contiene, el tipo de texto en los cuales el término que buscas pueden estar, y el lugar donde se utiliza el término que estás investigando. Entonces, ahora, ya que ves la concordancia, que es básicamente los ejemplos donde se usa estas oraciones, donde puedes ver dentro de un contexto cómo se emplea,
pues ya al ver esto tú ya sabes que cada uno de estos ejemplos se utilizaron en una cierta época, en un cierto tipo de documento, en este caso muchos son de la prensa, y en dónde se publicaron exactamente, si fue en una revista, si fue en un periódico, si fue de España, en Venezuela, Colombia, y la temática que trataba ese texto. Entonces con esto tú puedes ver en un corpus como el CREA, además de ver el ejemplo de cómo se usa, donde pueden ver que sí, se usa más que el término de enfermedad del hígado. Ya puedes ver que sí aparecen textos de revistas médicas, como la revista Vitae, la Investigación y Desarrollo, la revista electrónica de biomedicina, y con esto ya puedes tener la seguridad de que el término que tú estás eligiendo, si estás traduciendo un artículo médico, en el caso de enfermedad hepática, que ves que se aparecen en textos académicos, médicos, ya tienes la seguridad de que ese término es el apropiado para una traducción médica. Y este, estimados colegas, es el uso que le puedes dar y los beneficios que te puede dar usar esta herramienta cuando tengas varios equivalentes, posibles opciones para traducir un término en tu traducción, y que esto te puede servir para elegir la que mejor te convenga para tu texto. Y este es el corpus CREA. Y esto es lo que te quería mostrar del corpus de referencia de la Real Academia Española, corpus CREA. ¿Tiene más funciones? Claro que sí. ¿Lo puedo usar para otras cosas? Claro. Pero me quise enfocar en este primer video en una utilidad para traductores y ayudar en la elección de equivalentes de traducción. Más adelante voy a utilizar este corpus para otro tipo de prácticas y ejemplos en la investigación lingüística, ya sea para la creación de glosarios, para hacer búsquedas de corte sociolingüístico, pero esto va a ser más adelante en otros videos. Y esto es todo por hoy. Espero que este video te sirva para hacer este tipo de trabajo y otros. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.